Estimados estudiantes, buen día. Esperemos a que se incorporen unos compañeros más para empezar la clase. Gracias. A ver, muchachos, voy a compartir con ustedes unas tablas, ¿sí? Las tablas con las que vamos a trabajar, que corresponden a las tablas de la distribución normal estándar, ¿ya? Bueno, aunque realmente les voy a compartirles varias tablas. Un momento. Pero hoy vamos a utilizar la tabla de la distribución normal estándar. Un momento, ¿ya? Miren, muchachos, he compartido. Ahí está. ¿Pueden ver, muchachos? Semana 13, tablas estadísticas. Abran ese archivo, ¿sí? Ingresen al aula virtual, abran ese archivo. Les voy a dar un par de minutos para ello, ¿sí? Por si no están en el aula virtual. ¿Ya? Abran ese archivo y me van confirmando. Gracias. Ahí está, ¿sí? Deben encontrarse con esto de aquí. Un par de minutos.
¿Ya está, Carlos? Sí, tablas estadísticas, correcto. Ya está. Bueno, en un momento les voy a explicar cómo utilizar la tabla, ¿ya? Por si acaso solo hoy les voy a explicar eso, o sea, así que tienen que prestar bastante atención. Ya en la clase anterior nosotros hablamos sobre un par de distribuciones, ¿no? La distribución exponencial y la distribución Weibull. Ahora vamos a hablar sobre la distribución normal. La distribución normal es otra de las distribuciones discretas, perdón, es otra de las distribuciones continuas, especiales, importantes. De hecho, es una de las distribuciones más utilizadas porque a muchos conjuntos de datos se le puede ajustar esta distribución. Miren, una variable con distribución normal tiene un comportamiento simétrico, ¿sí? A ver, nosotros en la primera parte del curso utilizamos algunos histogramas, ¿no? Imagínense que tenemos un conjunto de datos al cual se le puede ajustar, o bueno, primero, un conjunto de datos que muestra un comportamiento de este tipo, ¿sí? Mejor así. Sí, imagínense que tenemos un conjunto de datos que presenta un comportamiento de ese tipo, ¿sí? Entonces, se presenta o se observa una simetría aquí, ¿no? Ahora, a un conjunto de datos que presenta un comportamiento de este tipo, se le puede ajustar una curva. Una curva, ¿no? Que tiene esta forma, aproximadamente, ¿sí? Así, ¿sí? Así. Esa curva tiene la forma de una campana. O sea, a muchos conjuntos de datos se le puede ajustar una curva de este tipo. Se le puede ajustar. Y muchos conjuntos de datos presentan un comportamiento de ese tipo. O sea, mi curva no es perfecta, ¿ya? Esa curva tiene la forma de una campana y se conoce como la campana de Gauss. ¿Y cuáles son las características de conjunto de datos que presenta un comportamiento de ese tipo? Bueno, el grueso de los datos se encuentran alrededor del centro. El grueso de los datos se encuentran alrededor del centro. ¿Mm? Hay datos que se encuentran hacia la derecha, pero no son muchos. Hay datos que se encuentran hacia la izquierda, pero no son muchos. ¿Sí? Aunque la proporción de datos que se encuentran hacia la derecha o los datos que se encuentran hacia la derecha deben presentar un comportamiento similar a los que se encuentran hacia el lado izquierdo. Entonces, muchos conjuntos de datos presentan un comportamiento de este tipo, ¿no? Son comportamientos simétricos. Y la curva que se le puede ajustar tiene esta forma, no la forma de una campana. Ahora, hay funciones cuyo gráfico tenga esta forma, la forma de una campana. Sí, este es un ejemplo. Si ustedes trazan el gráfico de esta función, se van a dar cuenta que tiene la forma de una campana. ¿Sí? Listo, muchachos. Definición. Una variable aleatoria continua X sigue una distribución normal con parámetros mu,
Mu es la media poblacional, el promedio poblacional, el valor esperado. Y sigma cuadrado se representa así. Esto nos dice que la variable sigue una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Si su función de densidad de probabilidad es esta de acá. Esta es la función que nos permite calcular probabilidades. Para calcular probabilidades tenemos que integrar esta función. Pero integrar esta función no es una tarea sencilla. Más bien es una tarea complicada. X puede tomar cualquier valor entre menos infinito y más infinito y la desviación estándar debe de ser mayor a cero. Propiedades de la curva. Tiene la forma de una campana. Está determinada por dos parámetros, la media mu y la varianza sigma cuadrado. Es simétrica con respecto a la media. El punto más alto de la curva se encuentra sobre el promedio, el cual coincide con la mediana y la mu. Y se hace más plana a medida que la varianza crece. Miren, aquí presentamos tres gráficos que corresponden a una variable con distribución normal. Observen, sigma 1, gráfico en color negro, sigma 1.5, gráfico en color rojo, sigma igual a 2, gráfico en color azul. Observen que a medida que la desviación estándar crece, la curva se va aplanando y se extiende hacia el lado derecho. Tiene sentido, ¿no? La desviación estándar es mayor, entonces hay más variabilidad. La media se encuentra en el centro, siempre. En este caso, la media es igual a 0. ¿No? Y justo a ese nivel se encuentra el valor más alto de la curva. Como la distribución es simétrica, se cumple que la media aritmética es igual a la mediana y también igual a la moda. O sea, esas tres medidas son iguales a 0 en este ejemplo. Ahora, es simétrica con respecto a la media. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, la media está aquí. Si ustedes giran esta parte de la curva alrededor de x igual mu, en este caso de x igual 0, si giran esa parte de la curva hacia este lado, esa parte de la curva va a coincidir con esta otra parte. ¿Sí? Coincide, así, coincide. Y de hecho eso es de mucha ayuda al momento de calcular probabilidades. Ahora, la función está determinada por dos parámetros, la media y la varianza. Recuerden que en el caso continuo, la probabilidad se define como el área bajo la curva. Una pregunta, muchachos. ¿A cuál de estos tres valores de sigma le corresponde una mayor probabilidad? O, imagínense que queremos hallar la probabilidad de que la variable se encuentre entre menos 2 y 2. ¿A cuál de estos tres valores de sigma le corresponde una mayor probabilidad? O sea, ¿a cuál de estos tres valores de sigma le corresponde una mayor área? ¿A sigma 1, a sigma 1.5, a sigma 2? Ojo, estamos pensando en hallar la probabilidad de que la variable se encuentre entre menos 2 y 2. ¿Qué dice? Un minuto como para que se ubique y responda. Gracias.
¿Qué dicen, muchachos? Si queremos hallar la probabilidad de que la variable se encuentre entre -2 y 2, ¿a cuál de estos valores de sigma le corresponde la mayor probabilidad de que la variable se encuentre entre -2 y 2? ¿Mm? Tengan en cuenta que en el caso continuo, la probabilidad se define como el área bajo la curva. Entonces, la mayor probabilidad corresponde a sigma 1. ¿Correcto, Juan? A sigma 1, ¿no? Miren los gráficos. Miren los gráficos. A sigma 2, a sigma 2, para sigma 2 tenemos esta área. Para sigma 1.5, además del área que es sombreado, pues tenemos toda esta área de acá, ¿no? Tenemos toda esa área ahí, ¿no? Y para sigma 1, además de todo lo que es sombreado, tenemos toda esta área de acá. ¿Se dan cuenta? Entonces a sigma 1 le corresponde una mayor área. Entonces, a pesar de que la media sea la misma, a sigma 1 le corresponde una mayor área. Así. Ahora, miren, calcular probabilidades integrando esta función no es una tarea sencilla, es una tarea complicada. Por esa razón, pues las probabilidades no las vamos a calcular integrando, porque es difícil integrar. O sea, se utilizan unas técnicas distintas a las que ustedes han visto en el curso de cálculo. No es fácil integrar esa función. Y si quieren, pueden intentarlo y se van a dar cuenta. Ahora, ustedes acaban de ver de que la media puede ser la misma, 0 en este ejemplo, pero para diferentes valores de la desviación estándar, les corresponden diferentes áreas, diferentes probabilidades. Como integrar la función no es una tarea sencilla, entonces nosotros vamos a trabajar con tablas, tablas donde vamos a encontrar las probabilidades. Pero claro, si cambia la desviación estándar, esas probabilidades también van a cambiar. Y como la desviación estándar teóricamente puede tomar infinitos valores, ¿no? Si para cada valor de la desviación estándar tuviéramos una tabla en la que se muestran las probabilidades, tendríamos que tener infinitas tablas. Y está claro que esa no es la idea. Entonces, ¿qué hacemos? No nos vamos a llenar de tablas. Claro, la idea es llegar de una variable con distribución normal, con una distribución normal cualquiera, a una variable con una distribución normal estándar, a la cual cualquier variable con distribución normal la podamos llevar a esta distribución normal estándar. ¿Sí? Y eso se puede conseguir mediante un cambio de variable, tal como lo vamos a ver más adelante. Y aquí hay unas propiedades que las voy a dejar para que ustedes la vean. Vamos a hablar de la distribución normal estándar. Una variable aleatoria continua z sigue una distribución normal estándar si sus parámetros son mu0, o sea, si la media es 0
y si la varianza es 1. Aquí tenemos Z, sigue una distribución normal con media 0 y varianza 1. O sea, Z sigue una distribución normal estándar si su función de densidad de probabilidades es esta de acá. Z puede tomar cualquier valor entre menos infinito y más infinito. Bueno, si ustedes grafican esta función, de hecho van a tener la forma de una campana, ¿no? Porque corresponde a una variable con distribución normal estándar. Solo que en este caso la media es 0 y sigma cuadrado, la varianza es 1, ¿no? Claro, por eso se conoce como distribución normal estándar, porque la media es 0 y la varianza es 1. El gráfico tiene la forma de una campana. Las tablas. ¿Cómo van a utilizar las tablas? ¿Sí? Miren. Estas son las tablas que les he compartido. Aquí hay varias tablas, no solo de la distribución normal, sino también de otras distribuciones que vamos a estudiar o de las cuales se va a hablar el día jueves, ¿no? El día jueves, o sea, en la siguiente clase. Miren, ahí está el gráfico de la distribución normal, tiene la forma de una campana. Miren, aquí tenemos todas las probabilidades, aquí están las probabilidades. Estas son probabilidades. Tenemos dos tablas, no, tenemos probabilidades. Los valores de la variable están a 2 decimales. El número con un decimal lo encuentran en la primera columna. Aquí hay números negativos en la primera tabla. El segundo decimal de esos números está por aquí. Luego tenemos valores de la variable positivos, que están aquí. Y el número, bueno, y el segundo decimal está aquí también. Aquí en la primera fila tiene números entre 0 y 9. ¿Sí? Así. Observen, las regiones sombreadas corresponden al área desde un punto hacia el menos infinito. Corresponden al área desde un punto hacia el menos infinito. ¿Sí? Por acá tienen áreas o probabilidades que van desde 0.00003 hasta 0.5. Y por acá tienen probabilidades, áreas que van desde 0.5 hasta 0.99997. Casi. Entonces, como estas probabilidades corresponden al área bajo la curva, desde un punto hacia el menos infinito, entonces nosotros vamos a buscar trabajar siempre con desigualdades de tipo menor o igual o menor. ¿Sí? Por ejemplo, acá queremos hallar la probabilidad que la variable sea, mejor dicho, voy a hacer un cambio aquí. Antes de hablar sobre ello, voy a colocar K aquí. Nosotros vamos a hallar la probabilidad que Z sea menor o igual que un punto K de manera directa. ¿Sí? Simplemente ubicamos el valor de K, ¿no? El valor de K aquí, ¿no? K es un valor de la variable y hallamos la probabilidad. ¿Sí? Para esto, K debe tener 2 decimales. ¿Sí? Porque los valores de la variable están dados a 2 decimales. Aquí tienen el número con un decimal y aquí tienen el segundo decimal de ese número. Sentido es la desigualdad menor o menor igual porque estas probabilidades corresponden al área bajo la curva de un punto hacia el menos infinito. Así. Por ejemplo, si nos piden hallar la probabilidad que Z sea menor o igual que 1.25, tienen que hacer lo siguiente. Este es
Este es un valor de la variable 1.25. Lo que tienen que hacer es ubicar el número con un primer decimal, o sea, tenemos que ubicar 1.2 en la primera columna y el segundo decimal, o sea, 5, lo ubicamos en la primera fila. Ahí está. Ahí está. Crucen 1.2 con 5. Ahí está. Y esto nos da 0.89435. ¿Sí? 1.89435. Ahí está. 0.89435. ¿Sí? O sea, lo que estamos hallando nosotros no es otra cosa que el área bajo la curva desde 1.25 hacia el menos infinito. Eso es lo que estamos hallando. El área bajo la curva desde 1.25 hacia el menos infinito. ¿Sí? Así. Y de esa manera calculan la probabilidad. Simplemente ubican el número, el valor de la variable, que es 1.25, ¿no? El número con un decimal lo ubican en la primera columna y el segundo decimal en la primera fila. Cruzan 1.2 con 5 y ya tienen la probabilidad. 0.89435. 0.89435. Y listo, ya está la probabilidad. ¿Sí? ¿Entendieron la idea, muchachos? A ver, calculen ustedes una probabilidad, la siguiente probabilidad. Calculen la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 0.85. ¿Cuál es el valor? Un minuto. Listo. Carlos, Diego, Juan Gabriel, Milton, 0.80234. ¿Sí? Ubicamos 0.8, ahí está. 5 por aquí, ahí está. Crucen 0.8 con 5. Eso es 0.8234. Muy bien, muchachos. Muy bien, ya saben usar la tabla. Ese era uno de los objetivos del día de hoy, ¿no? Que sepan utilizar la tabla. Como pueden ver, no es difícil, ¿sí? No es difícil. Listo. Ahora, no siempre las probabilidades se calculan, o no siempre nos piden hallar una probabilidad, mejor dicho, como en este caso. Por ejemplo, nos podrían pedir lo siguiente. Nos pueden decir, la probabilidad de que Z sea menor o igual que K es 0.975. ¿No? O sea, eso no es otra cosa que nos dan
un punto para el cual conocemos la probabilidad. Por ejemplo, nos dicen que el área del punto al menos infinito es 0.975. O sea, la probabilidad de que la variable sea menor o igual al punto K es 0.975. ¿Cuánto vale K? ¿A qué valor le corresponde una probabilidad de 0.975? Diego, correcto. Juan, correcto. Joseph, correcto. Muy bien, muchachos. Carlos, correcto, muy bien. Muy bien, muchachos. Claro, correcto, Cristian, muy bien. Muy bien. En este ejemplo, a ustedes no les están dando K como hace un rato, ¿no? Hace un rato, pues, les daba el valor de K y teníamos que hallar la probabilidad. Ahora no. Ahora les estoy dando la probabilidad y tenemos que hallar K. Entonces, como nos están dando, o como les estoy dando una probabilidad, correcto, Carlos, les estoy dando 0.975 como probabilidad. Entonces, esa hay que buscarla aquí donde están las probabilidades. Ustedes buscan, se dan en cuenta que las probabilidades están ordenadas de menor a mayor, ¿no? Eso facilita la búsqueda. Es 0.975 la probabilidad que buscamos. Y que corresponde, bueno, ya la encontramos, a este valor de la variable. 1.96. Entonces, K es 1.96. 1.96 deja a su izquierda un área igual a 0.975. Así. ¿Sí? Así, muchachos. A ver, imagínense que les piden hallar. Oh, no, mejor les voy a poner esto aquí, lo voy a escribir. A ver, ustedes me van a dar el valor de K, ¿está bien? ¿Cuánto vale K? Se dan cuenta que les estoy dando una probabilidad. ¿Cuánto vale K? ¿Qué valor de Z deja a su izquierda un área igual a 0.78230? Correcto, Juan Gabriel. Correcto, Diego. Correcto, Carlos. Muy bien, muchachos. Muy bien. Correcto, Daniela. Muy bien. Muy bien. Correcto, Carlos Miguel. 0.78. Ahí está, miren, ahí está el valor. 0.78230, ¿no? Que corresponde exactamente a 0.78. Ahí está. 0.78. Ahí está. Listo, muchachos. Ya saben cómo usar la tabla. ¿Sí? Ya saben cómo usar la tabla. Eso tenían que aprenderlo hoy y ya está. Ya está. Miren aquí algunas propiedades. Por ejemplo, la probabilidad de que la variable
se encuentre entre dos números A y B, es la probabilidad que la variable sea menor o igual que el mayor, que es B, menos la probabilidad que la variable sea menor o igual que el menor, que es A. O sea, es el área bajo la curva entre A y B. Es esa área. ¿Sí? Así. Así. Si les piden hallar la probabilidad que la variable sea mayor o igual que A o mayor que A, tienen que trabajar con el complemento, ¿no? En este caso, la probabilidad de que Z sea mayor o igual que A es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que A. ¿Sí? Y esta probabilidad sí la podemos hallar, ¿no? De la tabla, ¿sí? Recuerden que en la tabla, o para poder utilizar la tabla, tenemos que buscar trabajar siempre con menor o menor igual, ¿no? Porque esas probabilidades han sido calculadas para probabilidades de ese tipo, menor o menor igual, que es lo mismo, ¿sí? Y las dos probabilidades que se muestran hacia abajo son válidas solo para distribuciones simétricas. Como la distribución normal es simétrica, se pueden utilizar esas propiedades. Pero no se las voy a mencionar, a menos que más adelante sea necesario. Así con las dos propiedades de arriba, pues pueden resolver cualquier problema. Luego les voy a explicar la lógica de esta parte, ¿ya? Ejemplo, miren, ya hemos visto ejemplos. Si Z sigue una distribución normal estándar, calcule la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1.63. La variable sigue una distribución normal estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que la media es 0 y que la varianza es 1. Eso quiere decir. Media 0, varianza 1. Podemos utilizar la tabla, ¿no? De manera directa para hallar la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 1.63. Eso no es otra cosa que el área bajo la curva desde 1.63 hacia el menos ínfimo, ¿no? Y eso es 0.94845. Ustedes pueden verificar que es así. Ahora, en el siguiente ejemplo nos dice, si Z sigue una distribución normal estándar, ojo, tienen que tener en cuenta que esta es la tabla de la distribución normal estándar. No es la tabla de una variable con una distribución normal cualquiera, no. Esta es la tabla para una variable con distribución normal estándar. O sea, para una variable con media 0 y varianza 1. Si Z sigue una distribución normal estándar, calcule la probabilidad de que Z tome valores entre menos 2.53 y 1.87. O sea, nos piden hallar esta área. Miren, menos 2.53 y 1.87. Esta área no la pueden hallar de manera directa en la tabla, ¿no? Porque lo que ustedes tienen en la tabla es o son probabilidades, ¿no? Que corresponden a desigualdades de tipo menor o menor igual, ¿no? O sea, estas probabilidades corresponden al área bajo la curva, desde un punto Z hacia el menos infinito. Desde un punto Z hacia el menos infinito. Así. ¿Ya? Así. Ahora,
¿Cómo hallamos esta probabilidad? Miren, voy a trazar un gráfico. No, parecido, no es el mismo. Disculpen. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí tienen la idea. Es la idea, la forma de una campana, ¿no? O sea, ustedes pueden calcular la probabilidad de que la variable sea menor o menor o igual a 1.87, ¿sí? Esa probabilidad la pueden calcular de manera inmediata, ¿no? O sea, ustedes pueden calcular esta área, esa área de manera inmediata. A ver, un momento voy a trazar todo. Disculpen, ya. Ahí está la línea muy gruesa ya. ¿Sí? A ver, a ver, a ver. Ahí está, ¿sí? Ustedes pueden calcular. A ver, un momento, muchachos. Esta parte no, como que no salió muy bien. Voy a completar. ¿Sí? Ustedes pueden calcular esta área, ¿no? El área, todo el área en color rojo, de manera inmediata, ¿sí? Porque eso no es otra cosa que la probabilidad de que la variable sea menor o igual a 1.87. O sea, esa probabilidad ustedes la pueden hallar de manera inmediata, pero no es el área que queremos, no es la probabilidad que queremos. La pregunta es, ¿qué es lo que le tenemos que quitar o qué área le tenemos que quitar al área que está en color rojo para tener el área buscada? ¿Qué es lo que le tenemos que quitar a esta área que está en color rojo para tener el área buscada? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Mm? ¿Qué es lo que hay que quitar al área que está en color rojo para tener el área buscada? ¿Qué dice? Diego, ya se entiende la idea. Correcto, Carlos, correcto. Tenemos que quitarle la probabilidad de que la variable z sea menor a menos 2.53. Eso es lo que tenemos que quitarle, ¿no? Tenemos que quitarle esta área. Miren, miren lo que voy a quitarle. A ver, eso no. A ver, un momento. Ahí está, ya le quité. ¿Sí? A toda esa área le hemos quitado toda esta área de acá. O sea, le hemos quitado la probabilidad de que la variable sea menor o menor o igual. Es lo mismo que menos 2.53, ¿no? O sea, a la probabilidad de que z sea menor o igual que 1.87, le hemos quitado la probabilidad de que la variable sea menor o menor o igual. Es lo mismo que menos 2.53 para tener el área buscada. O sea, eso no es otra cosa que un problema de diferencia de áreas, ¿sí? Entonces ya saben cuál es la lógica de la fórmula que les mostré hace un momento, ¿no? De esta de acá. Y que la usamos en la clase anterior, ¿no? Ya saben cuál es la lógica, ¿no? No es otra cosa que un problema de diferencia de áreas, ¿no? No es otra cosa que un problema de diferencia de áreas, ¿no? Así. Ya lo que queda es ir a la tabla, buscar 1.87, buscar menos 2.53, ¿no? Restar y ya tiene la prueba. Ahora, en este problema, ¿no? Nos dicen que la variable sí una distribución normal estándar, como en el problema anterior, como en los ejemplos con los que hemos trabajado el día de hoy para utilizar la tabla.
pero no siempre. La variable sigue una distribución normal estándar. La variable puede seguir una distribución normal, pero no es necesariamente estándar. O sea, la media no siempre es cero, la varianza no siempre es uno. Es más, en los problemas que vamos a ver más adelante no será así. Y si no es así, no podemos utilizar la tabla, porque esa tabla que les he dado es para una variable con distribución normal estándar. Y si no sigue, y si la variable no sigue una distribución normal estándar, ¿qué hacemos? Hay que hacer un cambio de variable. Un cambio de variable que nos lleve a una variable, a una nueva variable con distribución normal estándar. Ese cambio de variable se conoce como estandarización. ¿Sí? Así. Se conoce como estandarización. Y es lo que vamos a ver. ¿Ya? Pero vamos a darnos un descanso. ¿Sí? Nos damos un descanso y luego continuamos con esta parte. ¿Está bien, muchachos? ¿Me escucharon? ¿Me pudieron escuchar? ¿Sí? Y vamos a ver también cómo calcular probabilidades cuando la variable no sigue una distribución normal estándar. Listo, Newton, gracias. Tómense unos 8 minutos y continuamos. Gracias.
¿Listo, muchachos? Continuamos. Teorema dice, si la variable aleatoria continua X sigue una distribución normal con parámetros muy sigma cuadrado, la variable aleatoria Z, ¿sí?, que se obtiene a restarle a X su media, que es mu, y luego dividir esto entre la desviación estándar sigma, sigue una distribución normal estándar. Es decir, Z tiene una distribución normal con media 0 y varianza 1. Este cambio de variable se conoce como estandarización. ¿Sí? Vamos a ver cómo se aplica. Aquí hay un ejemplo resuelto que lo dejo para que ustedes lo revisen. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con un problema en la guía. Bueno, hasta aquí lo que corresponde a la distribución normal. ¿Ya? El día jueves vamos a hablar, o vamos a a trabajar un ejercicio más sobre la distribución normal, y luego vamos a hablar sobre las distribuciones T-student, chi cuadrado, F feature. ¿Sí? Y ahí terminamos con todo lo que son distribuciones continuas especiales. Y el próximo lunes, así como hoy día, estamos terminando el curso. ¿Ya? Estamos terminando el curso. Ya el último jueves, pues, dedicaremos a trabajar algunos ejercicios, ¿no? Más bien, tenemos pendiente alguna recuperación, me parece, ¿no? Por algún feriado. Entonces, voy a ver bien porque tenemos que recuperar ya. Sí, seguro que la otra semana vamos a empezar a recuperar. Oficialmente las recuperaciones son después de terminar las clases, pero me parece que si podemos adelantar, muchachos, lo hacemos, ¿no? Y así vamos más tranquilos. Así que esa semana donde empiezan los exámenes, ya ustedes también están más tranquilos, ¿ya? Así, así. Vamos a trabajar este problema en la guía. Problema 17, ¿ya? Problema 17. Dice, suponga que una compañía envasa bolsas de detergente mediante la máquina A. El contenido neto de las bolsas de detergente, el contenido neto sigue una distribución normal. Ya nos están diciendo que la variable sigue una distribución normal, con una media de 250 gramos y una desviación estándar de 25 gramos. Así. ¿Mm? Así. O sea, la variable contenido de la bolsa de detergente sí una distribución normal, pero no una distribución normal estándar. La media es 250 y la desviación estándar es 25. ¿Sí? 25. Entonces, para poder utilizar la tabla de la distribución normal estándar, tenemos que estandarizar, ¿no? Porque no podemos utilizar la tabla de manera directa sin estandarizar, porque esta variable, si bien es cierto, sigue una distribución normal, esta no es estándar. En la parte A nos piden hallar la probabilidad de que la bolsa detergente contenga más de 265 gramos. ¿Qué tan probable es que X sea mayor a 265? Sentido de desigualdad mayor
hay que trabajar con el complemento, ¿no? Sería 1 menos la probabilidad de que X sea. Si aquí es mayor, el complemento tiene que ser menor o igual que 260. Para poder utilizar la tabla, ¿no? Hay que estandarizar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hay que hacer un cambio de variable. ¿Y cómo se hace eso? A la variable hay que restarle la media, que es 250. Y esa diferencia se tiene que dividir entre la desviación estándar, que es 25. Y lo mismo, y lo que hacemos en un lado de la desigualdad, lo tenemos que hacer en el otro lado. 265 menos 250 entre 25, para que no se altere la desigualdad. X menos la media entre la desviación estándar, eso es sigma. Perdón, Z, disculpen. Z. Esa es nuestra nueva variable. Z. ¿Sí? Z. Z, que ya sigue una distribución normal estándar. Y por el otro lado tendríamos 265 menos 250 entre 25 y eso es 0.6. Entonces, la probabilidad de que la variable sea menor o igual a 265, cuando mu es 250 y sigma es 25, eso es igual a la probabilidad de que z sea menor o igual a 0.6. Cuando mu 0, cuando mu es 0 y cuando sigma es 1. O sea, estas dos probabilidades son iguales. O sea, tenemos el mismo valor numérico. ¿Sí? Vayan a la tabla, muchachos, busquen 0.6 y verifiquen que esta es la probabilidad. ¿Sí? Luego a uno le restamos esa probabilidad y ya tenemos la probabilidad de que el contenido de la bolsa de detergente supere los 265 gramos. 0.97425. A ver, muchachos, verifiquen la probabilidad, por favor, verifiquen y me confirman. Y me confirman. Lo verifican y me confirman. ¿Ya, muchachos? ¿Verificado, Juan Gabriel? Listo. Listo, Diego. Gracias. Ya está, entonces. Ya está. Listo, Sebastián. Bien. B. ¿Cuál es la probabilidad de que la bolsa de detergente contenga entre 240 y 255 gramos? ¿Cuál es la probabilidad de que la bolsa de detergente contenga entre 240 y 255 gramos? Ya nos piden ayer esta probabilidad de que X se encuentre entre 240 y 255. Ya saben cómo calcular probabilidades de ese tipo. Hay que separar en dos partes, ¿no? Eso es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que el mayor, que es 255, menos la probabilidad de que la variable sea menor o igual que el menor, que es 240. Ya saben que esta probabilidad no es otra cosa o no se resuelve de otra manera
que mediante una diferencia de áreas, ¿no? Es por eso que tienen una diferencia de probabilidades. Para poder utilizar la tabla hay que estandarizar. Pero recuerden que cuando hacemos el cambio de variable, nosotros siempre vamos a pasar de X a Z, ¿no? Tal como lo hemos hecho aquí. Hemos pasado de X a Z, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacerlo de manera directa. Pueden pasar de X a Z. Pero al hacer ello es porque en el otro lado de la desigualdad, o en todo caso, al hacer ello, en el otro lado de la desigualdad también hay que estandarizar, ¿no? Porque ustedes pasan de X a Z, luego de estandarizar. Entonces, si pasamos, o si lo hacemos de manera directa, en lugar de XZ, en el otro lugar tendríamos 255 menos 250 entre 25. Así, ¿no? Así. Y por aquí igual, ¿no? En lugar de x, z, y por acá tenemos 240 menos 250 entre 25. Así. Listo. 255 menos 250 entre 25, eso es 0.20. 240 menos 250 entre 25, eso es menos 0.40. Vayan a la tabla y verifiquen que estas son las probabilidades, ¿no? Y, bueno, una vez que verifiquen ello, pues restamos y llegamos a la probabilidad buscada, ¿no? 0.23648 es la probabilidad de que la bolsa de detergente tenga un contenido entre 240 y 255 gramos. Y así el problema ha sido resuelto. Verifiquen que esos son los valores, muchachos, y me confirman, ¿sí? Minuto para ello. Gracias. ¿Qué tal? ¿Verificaron, muchachos? Sí, asumo que todo está correcto. Listo. Parte C. Dice, sí, Nilton, gracias. Calcule el contenido mínimo de una bolsa detergente para que la bolsa pertenezca al 20% de las bolsas con mayores contenidos. Recuerden, problemas de ese tipo los trabajamos cuando interpolamos, cuando calculamos percentiles, ¿no? Es clásico, muchachos, que en esta parte del curso les pidan hallar máximos, mínimos o incluso percentiles. Pero todo se resuelve de la misma manera. Las ideas son las mismas.
decimos, sea acá la cantidad buscada. Entonces, a ver, trazamos una línea, ubicamos el mínimo, ubicamos el máximo, ¿sí? Nos hablan del 20% de las bolsas con mayores contenidos. Las bolsas con mayores contenidos se encuentran hacia el máximo. ¿Qué porcentaje nos interesa? El 20%. El 20%. Desde un punto K que no conocemos y tenemos que hallar hasta el máximo, debemos de tener al 20% de las bolsas. ¿Sí? Que en términos de probabilidades es 0.20. ¿Sí? 0.20. Y entonces, entre el mínimo y K, debemos tener al 80% de las bolsas, que en términos de probabilidades es 0.80. ¿Sí? Ahora vamos a plantear nuestra ecuación, porque si queremos hallar K, necesitamos una ecuación que involucre K. ¿Mm? Para eso decimos, y esto es así siempre, muchachos, cuando quieran hallar mínimos, cuando quieran hallar máximos, cuando quieran hallar percentiles, tienen que asegurarse de trabajar siempre con la probabilidad desde el punto hacia la izquierda, o sea, la probabilidad entre el mínimo y K, o sea, 0.80 en este ejemplo. La probabilidad de que la variable sea menor o igual que K es 0.80. La probabilidad de que la variable sea menor o igual que K es 0.80. ¿Sí? Siempre vamos a buscar trabajar con este sentido de la desigualdad. Puede ser menor o igual o puede ser menor porque es lo mismo, ¿no? Entonces, la probabilidad de que la variable sea menor o igual a K es 0.80. ¿Sí? Teniendo en cuenta el diseño de la tabla, ¿no? Recuerden que en la tabla ustedes tienen probabilidades del tipo menor o menor o igual. ¿Sí? Así. Para poder usar la tabla tenemos que estandarizar porque recuerden que X sigue una distribución normal, pero no es estándar. Entonces tenemos que estandarizar. Hay que hacer un cambio de variable. En lugar de X, Z, pero al hacer ese cambio de variable, en el otro lado hay que estandarizar, ¿no? Acá hay que restarle la media, que es 250. Y esa diferencia hay que dividirla entre la desviación estándar, que es 25. Entonces la probabilidad de que la variable sea menor o igual acá menos 250 entre 25, eso es 0.80, ¿no? 0.80. Listo. Ahora sí, este es el uso inverso de la tabla de la distribución normal, ¿no? Tal como lo hicimos hace un rato cuando les estuve explicando cómo utilizar la tabla, ¿no? Al principio de la clase. ¿Recuerdan? Ahora se hace exactamente lo mismo. Se hace exactamente lo mismo. Vayan a la tabla y busquen esta probabilidad, 0.80. Recuerden que eso es una probabilidad. Entonces, al ser una probabilidad, tienen que buscarla entre las probabilidades. Y las probabilidades están por acá. Busquen 0.80. Se van a dar que 0.80 no está tal cual. No está tal cual. Entonces, tienen que tener en cuenta el valor que más se acerca. ¿Sí? En esa búsqueda, cuando ocurra que el valor o la probabilidad no esté tal cual, tienen que buscar la probabilidad que esté lo más cerca posible a esa probabilidad buscada. Y en ese sentido, siempre se van a encontrar con la siguiente situación.
va a encontrar un número ligeramente menor y un número ligeramente mayor. ¿Sí? Uno de esos dos valores estará más cerca. En este caso, el valor que está más cerca es el que corresponde a 0.79955. ¿Sí? Este es el número que está lo más cerca posible a 0.80. Tengan en cuenta que 0.80 es una probabilidad, no es un valor de la variable. ¿Sí? Entonces, ese es el valor que más se acerca a 0.80. ¿Y cuál es el valor de la variable que corresponde? 0.84. 0.84. 0.84. Y ese es el valor de la variable que más cerca se encuentra. O en todo caso, ese es el valor de la variable que corresponde a la probabilidad que más cerca se encuentra a 0.80. ¿Sí? Ahora, en algunas ocasiones, a algunos estudiantes se les hace complicado darse cuenta cuál es la probabilidad que está más cerca a la que buscan. En esos casos, voy a aceptar, ¿sí?, que puedan trabajar con la otra también. Claro, ya no trabajarían con 0.85, con 0.84, sino con 0.85. La respuesta no será la misma, pero la voy a considerar como válida. ¿Ya? La otra opción es interpolar, pero nosotros no vamos a interpolar. ¿Sí? No vamos a interpolar. Vamos a trabajar con la que más se acerca. Así es simple. En este caso estamos trabajando todos juntos. La que más se acerca es 0.79955 y corresponde a 0.84. ¿Sí? Entonces, ahí está, 0.79955 y corresponde a 0.84. ¿Sí? Entonces decimos, si acá menos 250 entre 25 le corresponde una probabilidad de 0.80 y a 0.84 le corresponde una probabilidad aproximadamente igual a 0.80, ¿cuál es la conclusión? Que estos dos números son aproximadamente iguales, porque a ambos les corresponde aproximadamente la misma probabilidad. Con fines prácticos decimos que estos dos números son iguales. K menos 250 entre 25 es igual a 0.84. De aquí ya tienen K. O sea, 271 es el contenido mínimo de una bolsa detergente para que la bolsa pertenezca al 20% de las bolsas con mayores contenidos. Y así el problema ha sido resuelto, muchachos. ¿Sí? Ya en la siguiente clase vamos a trabajar otro problema de este tipo para complementar. ¿Sí? Pero claro, esto es un problema que más se asemeja a un problema pues, que pueden encontrar en un examen final, ¿no? No es simplemente el uso de la tabla, como vimos al principio, no. Pero tienen que saber usar la tabla, ¿no? Si no saben usar la tabla, entonces no van a poder resolver problemas de este tipo. ¿Está bien? Así, muchachos, así. Listo, muchachos. Un print de pantalla, por favor. Un print de pantalla. Y con eso estamos terminando. No sé si tienen alguna consulta. Si tienen alguna consulta, la pueden hacer. Y si no, eso sería todo por hoy.
¿Listo, muchachos? ¿Ya hicieron print? Asumo que sí. En todo caso, eso es todo, muchachos. Cuídense, ya nos vemos el día jueves. Gracias, muchachos. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, Juan Gabriel. Cuídese. Ustedes, Carlos, cuídese. De igual manera, Carlos. Hasta luego, Nilton. Cuídese. Hasta luego, París. Cuídese. Buenas tardes.